Vivimos en una época extraña. Nunca antes en la historia de la humanidad tuvimos tanta comodidad, tanta tecnología y tantas herramientas para hacer nuestra vida más fácil. Tenemos acceso instantáneo a información. Podemos hablar con alguien al otro lado del mundo en segundos. Podemos trabajar desde cualquier lugar. Sin embargo, a pesar de todo ese progreso, algo parece no estar funcionando. La ansiedad está aumentando. El estrés se ha convertido en algo normal. La sensación de vacío interior aparece incluso en personas que aparentemente lo tienen todo. Muchos se despiertan por la mañana ya cansados. Revisan el teléfono antes incluso de levantarse de la cama. Empiezan el día consumiendo información, noticias, opiniones, comparaciones. Y sin darse cuenta, su mente ya está llena antes de que el día siquiera haya comenzado. Pasamos horas mirando la vida de otros, sus viajes, sus logros, sus éxitos, y poco a poco comenzamos a sentir que nuestra propia vida no es suficiente. Pero hace casi 2000 años, un hombre que gobernaba el imperio más poderoso del mundo enfrentaba problemas mucho más grandes que los nuestros. Guerras, traiciones políticas, enfermedades que devastaban ciudades enteras, responsabilidades que afectaban a millones de personas. Ese hombre era Marco Aurelio. A pesar de todo el poder que tenía, él sabía algo que hoy muchos olvidan. El verdadero desafío de la vida no está fuera de nosotros, está dentro de nuestra mente. Durante años escribió reflexiones personales que más tarde se convertirían en el libro Meditaciones. No lo escribió para el público, lo escribió para recordarse a sí mismo cómo vivir correctamente. Y en esas páginas dejó enseñanzas que hoy, 2000 años después, siguen siendo increíblemente relevantes. Pero hay un problema. La mayoría de las personas conocen estas ideas, pero casi nadie las aplica. Hoy vamos a explorar 5 lecciones profundas que Marco Aurelio dejó para la humanidad. Lecciones que podrían transformar nuestra forma de vivir en el mundo moderno. Primera lección. No puedes controlar todo. Uno de los mayores errores que cometemos en la vida es creer que todo depende de nosotros. Queremos controlar el resultado de las cosas. Queremos controlar lo que otros piensan de nosotros. Queremos controlar cómo nos ven, cómo reaccionan, qué dicen, qué sienten. Queremos controlar el futuro. Pero la realidad es que gran parte de la vida está fuera de nuestro control. No podemos controlar la opinión de otras personas. No podemos controlar los eventos inesperados. No podemos controlar el pasado. No podemos controlar lo que el mundo decide hacer mañana. Sin embargo, a pesar de eso, muchas personas pasan gran parte de su vida luchando contra aquello que no pueden cambiar. Se preocupan por cosas que aún no han sucedido. Se frustran por situaciones que ya pasaron. Se enfadan por opiniones que otros tienen. Marco Aurelio entendía algo profundamente liberador. Hay 2 tipos de cosas en la vida: las que dependen de nosotros y las que no. Las que dependen de nosotros incluyen nuestras decisiones, nuestros valores, nuestra actitud frente a lo que sucede, nuestra forma de interpretar la realidad. Pero las que no dependen de nosotros incluyen casi todo lo demás. El problema del mundo moderno es que la mayoría de las personas invierten toda su energía en lo que no pueden controlar: la aprobación social, las opiniones de los demás, el reconocimiento, la comparación constante. Y cuanto más intentan controlar esas cosas, más frustración sienten. Marco Aurelio recordaba constantemente algo simple pero poderoso: si algo no depende de ti, no merece robar tu paz interior. Esto no significa indiferencia, significa claridad. Significa entender dónde vale la pena colocar nuestra energía. Una mente sabia no intenta controlar el mundo. Aprende a gobernarse a sí misma. Segunda lección.
El poder del silencio y la reflexión. Hoy vivimos rodeados de ruido. No solo ruido físico, ruido mental. Opiniones constantes, notificaciones, mensajes, videos, contenido infinito. La mente moderna rara vez está en silencio. Cuando caminamos, escuchamos algo. Cuando trabajamos, tenemos música o podcasts. Cuando estamos solos, buscamos distracciones. Pero Marco Aurelio practicaba algo muy diferente. Cada noche dedicaba tiempo a reflexionar. Escribía pensamientos sobre sus acciones del día, sobre sus errores, sobre sus decisiones, sobre su carácter. No lo hacía para impresionar a nadie, lo hacía para conocerse mejor, porque entendía algo fundamental. Una vida sin reflexión es una vida vivida en piloto automático. Cuando no reflexionamos sobre nuestras acciones, repetimos los mismos errores una y otra vez. El silencio nos incomoda porque nos enfrenta con nosotros mismos. Pero también es en el silencio donde aparecen las respuestas más importantes. El mundo moderno nos enseña a buscar respuestas fuera, pero los filósofos estoicos sabían que muchas respuestas ya están dentro de nosotros. Solo necesitamos espacio para escucharlas. Cuarta lección. Los obstáculos forman el carácter. La vida no siempre será fácil. Habrá momentos difíciles, problemas inesperados, pérdidas, fracaso. La pregunta no es si enfrentaremos dificultades. La pregunta es cómo reaccionaremos cuando aparezcan. Marco Aurelio veía los obstáculos como oportunidades para fortalecer el carácter. Cada dificultad era una oportunidad para practicar paciencia. Cada desafío era una oportunidad para demostrar coraje. Cada problema era una oportunidad para aprender algo nuevo. El obstáculo no destruye a una persona fuerte, la revela. Quinta lección. Vivir con propósito. Muchas personas viven buscando aprobación. Intentan impresionar a otros. Intentan parecer exitosos. Intentan ser admirados. Pero Marco Aurelio recordaba constantemente que la opinión de otros es algo volátil. Hoy alguien puede admirarte. Mañana puede criticarte. Basar tu vida en la aprobación externa es construir sobre arena. Por eso él se preguntaba algo mucho más importante. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? ¿Estoy actuando con justicia? ¿Estoy siendo útil para otros? Cuando una persona vive con propósito, la opinión externa pierde poder. Tercera lección. Disciplina en un mundo de gratificación inmediata. Nunca antes en la historia fue tan fácil obtener placer inmediato. Podemos pedir comida en segundos. Podemos comprar cosas con un clic. Podemos distraernos infinitamente. El problema es que cuanto más acostumbrada está la mente al placer inmediato, más difícil se vuelve hacer cosas que requieren esfuerzo. Levantarse temprano, estudiar, trabajar con paciencia, desarrollar habilidades. Marco Aurelio sabía que la disciplina es una de las virtudes más importantes, no porque la vida deba ser dura, sino porque la disciplina nos da libertad. Una persona que no controla sus impulsos se convierte en esclava de ellos, esclava del placer, de la procrastinación, de la comodidad. Pero una persona disciplinada puede elegir, puede hacer lo que es correcto incluso cuando no es fácil. Y eso cambia completamente el rumbo de una vida. Sexta lección. Recordar que la vida es corta. Uno de los pensamientos más repetidos por Marco Aurelio era algo que muchas personas modernas prefieren evitar. La vida es breve. No importa cuánto planifiquemos, no importa cuánto intentemos controlar el futuro, el tiempo sigue avanzando y cada día que pasa es un día que nunca volverá. Marco Aurelio se recordaba constantemente que todos somos temporales.
que incluso los emperadores, los generales y las figuras más poderosas de la historia terminan desapareciendo con el tiempo. Piensa en esto por un momento. Hace siglos existieron hombres que gobernaron imperios gigantescos. Sus nombres llenaban ciudades enteras. Miles de personas temían su poder. Y hoy casi nadie los recuerda. Este pensamiento no era pesimista para los estoicos, era liberador, porque cuando recordamos que la vida es limitada, comenzamos a valorar mejor cómo usamos nuestro tiempo. Dejamos de desperdiciarlo en cosas insignificantes, en discusiones inútiles, en preocupaciones que no cambian nada, en comparaciones constantes. Marco Aurelio escribió algo profundamente simple. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Mientras estás aquí, mientras tienes vida, mientras tienes conciencia, vive correctamente. Haz lo correcto. Sé una buena persona. Muchos viven como si el tiempo fuera infinito. Postergan decisiones importantes, postergan cambios, postergan sus sueños. Pero el tiempo no espera. La vida no avisa cuando está pasando, solo cuando ya pasó. Y quizá una de las mayores sabidurías que podemos aprender es esta. No necesitamos esperar una tragedia para comenzar a vivir con más intención. Séptima lección. No te preocupes por lo que otros piensan. Una de las prisiones invisibles más fuertes del mundo moderno es la opinión de los demás. Muchas personas toman decisiones basadas en lo que otros pensarán. ¿Cómo se verán? ¿Cómo serán juzgados? ¿Cómo serán percibidos? Dejan de hacer cosas que desean. Dejan de expresar lo que realmente piensan. Dejan de seguir caminos que les llaman. Todo por miedo a la opinión externa. Pero Marco Aurelio reflexionaba mucho sobre este tema y llegó a una conclusión sorprendente. La mayoría de las personas que hoy nos juzgan, mañana ni siquiera recordarán que existimos. La opinión pública es extremadamente volátil. Cambia constantemente. Lo que hoy es admirado, mañana puede ser criticado. Y lo que hoy es criticado, mañana puede ser admirado. Intentar controlar la opinión de los demás es una tarea imposible. Por eso Marco Aurelio hacía algo diferente. En lugar de preguntarse, ¿qué pensarán los demás?, se preguntaba, ¿estoy actuando correctamente? ¿Estoy siendo justo? ¿Estoy siendo honesto? Porque al final del día, la única conciencia con la que convivimos constantemente es la nuestra. No podemos escapar de nuestra propia mente. No podemos huir de nuestras propias decisiones. Por eso, vivir de acuerdo con nuestros valores es mucho más importante que vivir de acuerdo con la aprobación externa. Cuando una persona deja de vivir para impresionar a otros, descubre una forma de libertad que muchos nunca experimentan. Octava lección. No desperdicies energía en la ira. La ira es una de las emociones más comunes en la vida moderna. Las personas se enfadan en el tráfico, se enfadan en Internet, se enfadan por comentarios, opiniones y desacuerdos. Un simple comentario en redes sociales puede arruinar el día de alguien. Pero Marco Aurelio reflexionaba profundamente sobre la naturaleza de la ira. Él entendía que cuando nos enfadamos, muchas veces creemos que estamos reaccionando con justicia. Sentimos que tenemos razón. Sentimos que estamos defendiendo algo importante. Pero al mismo tiempo, la ira tiene un efecto muy claro en nuestra mente. Nos vuelve impulsivos. Nos hace perder claridad. Nos hace decir cosas que luego lamentamos. Y en muchos casos, termina dañando más a quien siente la ira que a la persona que la provocó. Marco Aurelio escribió algo que revela una gran sabiduría. Cuando alguien actúa mal, lo hace porque cree que es lo correcto. Eso no significa que esté bien, pero significa que muchas veces las personas actúan desde su propia ignorancia, desde su propio dolor o desde su falta de comprensión. Y si entendemos esto, nuestra reacción puede cambiar. En lugar de responder con más ira, podemos responder con calma.
En lugar de alimentar el conflicto, podemos elegir no participar en él. La ira puede parecer poderosa en el momento, pero en realidad es una forma de debilidad emocional, porque significa que otra persona logró controlar nuestras emociones. Una mente fuerte no es la que nunca enfrenta provocaciones, es la que sabe mantener la calma incluso cuando otros pierden el control. Novena lección. La verdadera riqueza es querer poco. En el mundo moderno existe una idea muy difundida, que la felicidad llegará cuando tengamos más. Más dinero, más reconocimiento, más comodidad, más cosas. Muchas personas pasan años persiguiendo una meta que parece siempre moverse un poco más lejos. Cuando consiguen algo, inmediatamente aparece un nuevo deseo, un nuevo objetivo, un nuevo estándar. Y así, la mente nunca se siente satisfecha. Pero Marco Aurelio tenía una visión muy diferente de la riqueza. Para los estoicos, la verdadera riqueza no consiste en tener mucho. Consiste en necesitar poco. Una persona que necesita pocas cosas para sentirse bien es una persona difícil de esclavizar, porque su bienestar no depende de condiciones externas, no depende del lujo, no depende de la abundancia material. Depende de algo más profundo. Depende de su carácter, depende de su mente, depende de su capacidad de apreciar lo que ya tiene. Esto no significa que el dinero o el éxito sean malos, pero significa que no deberían convertirse en la base de nuestra felicidad. Porque cuando nuestra felicidad depende de algo externo, siempre estamos vulnerables a perderla. Pero cuando nuestra satisfacción proviene de nuestra forma de ver la vida, entonces llevamos nuestra riqueza dentro de nosotros. Y esa es una riqueza que nadie nos puede quitarnos. Décima lección. Comienza el día con la mentalidad correcta. La forma en que comenzamos el día puede definir cómo viviremos las horas que siguen. Muchas personas empiezan la mañana de forma automática. Abren los ojos, toman el teléfono, revisan mensajes, noticias o redes sociales. Y antes de que el día realmente comience, la mente ya está llena de estímulos, preocupaciones y comparaciones. Pero Marco Aurelio tenía un ritual mental muy diferente. Cada mañana se recordaba algo que hoy puede parecer sorprendente. Se decía a sí mismo que durante el día encontraría personas difíciles, personas egoístas, personas ingratas, personas arrogantes, personas que actuarían desde la ignorancia. No lo hacía para volverse negativo, lo hacía para prepararse mentalmente, porque entendía algo importante. Cuando esperamos que todo sea perfecto, cualquier dificultad nos irrita. Pero cuando comprendemos que la vida incluye desafíos y personas complicadas, nuestra mente reacciona con más calma. No nos sorprendemos, no nos frustramos tan fácilmente. En lugar de comenzar el día reaccionando al mundo, Marco Aurelio comenzaba el día preparándose para él. Hoy muchas personas buscan controlar lo que sucede afuera, pero los estoicos sabían que la verdadera preparación ocurre dentro de la mente. Un día vivido con claridad interior puede mantenerse estable incluso cuando el mundo se vuelve caótico. Duodécima y última lección. La bondad es una forma de fuerza. En el mundo moderno muchas veces se asocia la fuerza con el poder, con la dominación, con la capacidad de imponerse sobre otros. Pero los filósofos estoicos tenían una visión muy diferente de la verdadera fortaleza. Para Marco Aurelio, la bondad era una de las mayores expresiones de fuerza interior. Ser justo cuando otros son injustos, ser paciente cuando otros pierden el control, ser honesto cuando sería más fácil mentir, ser compasivo incluso cuando otros no lo son. Estas actitudes requieren una fortaleza mucho mayor que reaccionar con agresividad, porque reaccionar con ira es fácil, reaccionar con calma requiere control.
Reaccionar con violencia es instintivo. Reaccionar con sabiduría requiere carácter. Marco Aurelio recordaba constantemente que todos los seres humanos comparten la misma naturaleza. Todos enfrentan dificultades. Todos tienen miedos. Todos luchan con sus propias limitaciones. Cuando entendemos esto, nuestra forma de tratar a los demás cambia. La bondad deja de ser una debilidad, se convierte en una señal de madurez interior. Porque una persona verdaderamente fuerte no necesita demostrar poder sobre otros. Su fuerza ya está dentro de ella. 11ª lección. No vivas atrapado en el pasado. Una de las trampas mentales más comunes es vivir constantemente en el pasado. Recordamos errores, recordamos momentos vergonzosos, recordamos decisiones que hoy haríamos de otra manera. La mente humana tiene una tendencia natural a revisar el pasado una y otra vez, como si al pensar lo suficiente pudiéramos cambiar lo que ya sucedió. Pero el pasado tiene una característica muy clara. Es inmutable. No importa cuánto lo analicemos, no importa cuánto lo lamentemos, no importa cuánto desearíamos haber actuado diferente. Nada puede cambiar lo que ya ocurrió. Marco Aurelio entendía esto profundamente. Por eso se recordaba a sí mismo que la única parte de la vida que realmente poseemos es el momento presente. El pasado ya no está. El futuro aún no existe. Solo el presente está realmente en nuestras manos. Sin embargo, muchas personas desperdician el presente pensando en el pasado o preocupándose por el futuro, y sin darse cuenta pierden el único momento en el que realmente pueden actuar. Aceptar el pasado no significa olvidar lo que ocurrió, significa aprender de él sin quedar atrapado en él. La sabiduría consiste en mirar hacia atrás para aprender, pero caminar siempre hacia adelante. Hace 2000 años, Marco Aurelio escribió estas ideas para recordarse cómo vivir correctamente. No sabía que miles de años después, millones de personas seguirían leyendo sus palabras. Pero hay algo importante que debemos recordar. La sabiduría por sí sola no cambia nada. Leer filosofía no transforma una vida. Escuchar estas ideas tampoco. La transformación ocurre solo cuando comenzamos a aplicarlas. Por eso quiero hacerte una pregunta. Si mañana decidieras aplicar solo una de estas lecciones en tu vida, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu respuesta. Y si este tipo de contenido sobre filosofía, mente y sabiduría antigua te ayuda a ver la vida de otra forma, suscríbete al canal, porque aquí exploramos las ideas más poderosas de la historia que todavía pueden transformar nuestra forma de vivir hoy. A veces las respuestas que buscamos no están en el futuro, están en la sabiduría que la humanidad ya descubrió hace siglos. Y quizá, si aprendemos a escucharla, podamos vivir con un poco más de claridad, calma y propósito en este mundo moderno.